Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar con Americorp. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestra expositora el día de hoy, Patricia Rojas, quien es gerente de tratamiento de residuos y soluciones sostenibles de Americorp, quien nos presentará tecnologías exitosas de gestión de residuos implementadas en el sector minero peruano. Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Cumbre Ingeniería y Construcción y Southern Cooper Corporation, y a nuestros socios Golden Maple, Atkins Realis, Onfipetrol, Geogroup, La Positiva, PricewaterhouseCoopers y Sodexo. Quisiera recordarles que pueden hacer preguntas con el botón debajo de preguntas y respuestas y estas preguntas se van a hacer al final de la exposición. Antes de comenzar, quisiera contarles un poquito sobre Patricia. Ella es ingeniera química con un máster en medio ambiente. Con una trayectoria de 25 años en la industria minera, ha logrado llevar a cabo exitosos proyectos de tratamiento de residuos orgánicos y sólidos industriales, alcanzando objetivos de sostenibilidad de diversos clientes de la gran minería. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Peruano-Canadiense, con la cual nosotros estamos ya trabajando desde el año pasado, con resultados bastante positivos para ambas organizaciones, sobre todo porque damos a conocer importantes avances en lo que se refiere a proyectos de ingeniería y soluciones sostenibles. Nosotros estamos tratando de apoyar en el crecimiento de nuestro país con ingeniería y tecnología de avanzada que podemos difundir a través de estos webinars y a través de otros talleres que esperamos poder organizar con la Cámara. Y bien, tú me dices, Solange, si ya podemos empezar con la conferencia. Sí, por favor. Ok, voy a compartir entonces. Bien, como se mencionó, el tema de hoy está dirigido a lo que son justamente las tecnologías exitosas de gestión de residuos que nosotros hemos podido implementar en muchos sectores de nuestra industria y dentro de ello el sector minero peruano, ¿no? Pero incluso luego les comento también que ya estamos introduciendo estas tecnologías a nivel Latinoamérica, también en el sector minero, en algunas empresas importantes, ¿no? En países como Colombia, pues, México, etcétera. Bien, como les menciono, nosotros estamos muy enfocados a lo que es poder presentar el avance tecnológico en lo que es soluciones específicas para tratamiento, ya sea de residuos. En este caso vamos a enfocarnos en lo que son residuos sólidos producidos en la industria, pues son los sólidos industriales, y los residuos también producidos dentro de los campamentos de algunos campamentos mineros, donde obviamente existe la población trabajadora y comunidades tal vez cercanas que se encuentran dentro del área de influencia de la mina, dentro de la cual se producen algunos residuos orgánicos que pueden ser tratados a través de nuestras tecnologías. Okay. Lo importante que queremos mencionar es que la empresa Americorp tiene ya bastantes años dando soluciones desde el punto de vista de sostenibilidad y de soluciones ambientales, que nos ha permitido no solamente captar estas tecnologías de punta, sino que nuestro personal también está ya capacitado desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de mantenimiento y desde el punto de vista de ingeniería, que es lo principal, ¿no? Nosotros tratamos de adecuar las soluciones al objetivo que tiene cada cliente, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos soluciones muy específicas para cada cliente, para cada empresa, en este caso que estamos hablando del sector minero, ¿no? Tenemos certificaciones internacionales, ¿no? Como la ISO 9001 y otras certificaciones también muy específicas con las que trabaja cada uno de nuestros clientes. Y como les mencioné inicialmente, ya hemos ampliado nuestro campo de acción a toda Latinoamérica. Importante aquí recordar, yo sé que muchos de los asistentes conocen al respecto de la economía circular, pero lo interesante acá es que las soluciones que damos son aplicadas directamente para lograr
el aprovechamiento de los recursos al máximo, ¿no? Ya nosotros no deberíamos hablar de residuos, deberíamos hablar de recursos porque es una materia que puede ser utilizada en una siguiente fase, en otro proceso, para tener un valor agregado, ¿no? Que no es un simple residuo. Entonces, por ello se consideran como unas reservas, ¿no? Porque ustedes saben cómo el agotamiento de recursos va a ir siendo cada vez mayor y nosotros tenemos que ver la forma de poder reutilizar, aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Para que continúe su vida útil. Estos son los tres principios básicos de la economía circular. Entonces, preservar los recursos que actualmente tenemos, ¿no? Utilizando estas tecnologías y procesos, hacer un ecodiseño que significa justamente recircular, reaprovechar, darle la mayor vida útil a cada uno de las materias primas, de los recursos o de los residuos, ¿no? Y repensar la forma de hacer cada negocio ahora. Como les mencionaba, convertir los residuos en materia que sea una materia prima para otra fase, ¿no? Por eso se habla mucho de la sinergia a veces entre las cadenas productivas, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos a través de los residuos producir unos combustibles alternativos que puedan ser el reemplazo, por ejemplo, del carbón, ¿no? Que como ustedes saben, causa daños a nuestro medio ambiente por la generación de gases de efecto invernadero. ¿Qué diferencias principales se tienen en lo que son los residuos? Ahora vamos a enfocarnos un poco en los residuos sólidos urbanos y la diferencia que hay con los residuos industriales, ¿no? Los residuos sólidos urbanos son todos los que generamos nosotros en nuestra vida diaria, en los seres humanos, ¿no? Y eso no solamente pues, son los residuos orgánicos de nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? También estamos generando residuos por el uso de papel, de cartón, de vidrio, de plástico, etcétera. Todo eso forma parte de los residuos sólidos urbanos. Pero lo cierto es que de esos residuos sólidos que generamos, más o menos el 50% sí es lo que se considera como residuo orgánico. Además, los residuos, si se considera lo que es la caracterización de los residuos industriales, estos sí, como su nombre lo indica, van a depender de cada tipo de industria que los genere, ¿no? Por ejemplo, en algunos se va a producir papel, en otros se va a producir escombros, en otros se va a producir arena, en otros se va a producir solventes, pinturas, baterías, pilas, vidrios, etcétera, ¿no? Todo ese tipo distinto de residuos que existen pueden ser tratados, pueden ser procesados, pueden ser valorizados, ¿no? Es lo que tratamos de hacer con las tecnologías de ingeniería que nosotros manejamos. Y como les mencionaba antes, en los residuos sólidos urbanos más o menos el 50% digamos, está en lo que se consideran los residuos orgánicos. Y realmente estos residuos orgánicos son los que contribuyen increíblemente más a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y estos gases de efecto invernadero, como ustedes saben, están produciendo cierto daño a nuestra capa de ozono, están generando que la radiación ingrese directamente a la superficie terrestre. Y también ahorita hay unos objetivos a nivel internacional que ustedes muy bien conocen, que tienen una fecha límite para que cada país se adecue a tener, digamos, menos gases de efecto invernadero, que afecte menos nuestro medio ambiente, ¿no? Y por eso también existen las legislaciones que fiscalizan cómo trabaja cada empresa. Y lo que queremos es apoyar a que se puedan lograr los objetivos que cada una de ellas tiene. Entonces, una forma importante de poder tratar estos residuos orgánicos es a través del compostaje, ¿no? El compostaje, normalmente una persona genera alrededor de medio kilo por día de residuos orgánicos, ¿no? Y estos residuos generan una cantidad inmensa de gases de efecto invernadero que se traducen en CO2 equivalente, ¿no? Más o menos son 4.4 megatoneladas de CO2 que nosotros producimos, ¿no? Equivalente hacia el medio ambiente. Y esos son los principales responsables de afectar por la producción de gases de efecto invernadero.
Entonces, si ya tenemos la tecnología para poder tratar estos residuos, pues apliquémosla, ¿no? Y justamente al respecto, nosotros estamos impulsando el uso de las composteras automáticas. Estos equipos son, digamos, una tecnología que simula el proceso de compostaje que, como ustedes saben, es un proceso que demora a veces semanas hasta meses, ¿no? Donde el residuo orgánico es extendido en áreas grandes, ¿no? De cierta magnitud, donde el residuo tiene que estar removiéndose constantemente, se le agrega acerrín, se le agrega tierra encima y tiene que... No solamente es un trabajo, digamos, manual de un operario, ¿no? Sino que también a veces hay los problemas subsecuentes de malos olores, de parásitos, de insectos que se generan alrededor del área de compostaje cuando es de esta manera manual. Nosotros al utilizar estas máquinas composteras nos permitimos acelerar este proceso y en 24 horas ya tener la producción de un compost a través de los residuos orgánicos. Son los residuos que pueden descomponerse, ¿no? En los componentes principales que tiene un fertilizante, ¿no? Un carbono, un nitrógeno, un fósforo, un potasio, ¿no? Principalmente. Entonces, la tecnología que nosotros impulsamos consta de una primera fase de pretratamiento de los residuos, que consta de una trituración que permite trabajar con aquellos residuos que pueden estar crudos, que tienen cáscaras duras de verduras, de frutas, huevos, etcétera, materiales que de repente antes de ser cocidos han pasado un control de calidad y bueno, están fuera de los estándares y se tienen que, en vez de eliminar, nosotros podemos producir un compost a través de esos residuos. Y los demás son los residuos de lo que ya las comidas, ¿no? Cocinadas, todo eso lo que ha sobrado, digamos, ¿no? Entonces, la trituradora me permite disminuir el tamaño de las partículas que les hablo, que les mencioné, ¿no? Lo material duro, crudo. Luego de disminuir esta área superficial para que las propias bacterias que están contenidas en el residuo puedan actuar sobre estos residuos, pasa ya a la cámara de compostaje, donde hay dos fenómenos principales. Uno es el de deshidratación y el otro es el de la fermentación y descomposición de la materia orgánica. ¿Y cómo lo conseguimos? Acá hay unos parámetros que son controlados de manera automática, que son la temperatura, la humedad y la agitación. Constantemente el residuo que está ingresado en esta cámara de fermentación va a estar removiéndose a una temperatura adecuada para el crecimiento de las bacterias y para que se vaya produciendo también, como les mencionaba, la deshidratación, ¿no? Todos estos parámetros son controlados de manera ya con un programa que nos ayuda a que cuando ya lleguemos al parámetro final, que es la humedad que se alcanza dentro de la cámara de fermentación, que es entre 13 a 15%, la máquina paraliza el calentamiento, que es por calefactores eléctricos, paraliza la agitación y entra en un modo de ahorro de energía y a la espera de que el operador pueda descargar el compost, que de por sí ya tiene una calidad de fertilizante, no necesita ningún tratamiento adicional. Estas máquinas son totalmente fabricadas, toda la carcasa en acero inoxidable, con todos los sensores que les estaba mencionando. Tiene muchos detectores para proteger la misma máquina y, por supuesto, para proteger al ser humano, ¿no? Para que no haya ningún tipo de accidente por las cuchillas, por ejemplo, que tiene la trituradora, por la calefacción, todo está perfectamente aislado, sensores de proximidad de las personas para que la máquina paralice si es que no está en un personal autorizado operando la máquina, ¿no? Todos estos diseños, como mencioné inicialmente, vienen customizados, o sea, vienen incluso con cómo el cliente lo requiere, porque en algunas oportunidades, debido a los estándares que se tienen en el sector minero, nosotros hemos tenido que añadir algunos sensores adicionales de proximidad, hemos tenido que utilizar guardas, poner más switches de paradas de emergencia, etcétera. Esto se puede perfectamente, digamos, customizar y hacer
de acuerdo a los requerimientos que cada cliente tiene. ¿Por qué es importante la trituración? Porque si nosotros no hacemos esto, la máquina va a estar, digamos, con el residuo crudo, duro, dando vueltas y finalmente el fertilizante que se produce ahí, el compost no triturado, va a salir así como en grumos, ¿no? Va a salir como pegajoso, no flexible, y eso obviamente no va a ser absorbido, los nutrientes que debe tener el compost no va a ser absorbido por la tierra, ¿no? Y tampoco no va a haber una buena retención de agua. En cambio, cuando se hace la trituración previa, ya ustedes van a obtener un compost de una calidad adecuada y de una composición también química adecuada. Nuestras máquinas son de diferentes tamaños, depende de la cantidad de residuo que se vaya a tratar por día, ¿no? Tenemos desde las máquinas más pequeñas, que son las de 25 kilos por día, que es como por decir para 50 personas, ¿no? Y hasta las máquinas más grandes, que son las de 1 tonelada por día, que son las que realmente más se están usando en los campamentos mineros debido a la población que trabaja ahí, ¿no? Porque ustedes muy bien conocen que en el sector minero no se paralizan las operaciones y por ende el personal tiene que estar repartido en las 3 guardias normales que hay en un día de operación. Por eso la cantidad de personas que generan estos residuos. Por ejemplo, tomando como modelo la compostera de 1 tonelada por día, esta compostera, que es la que ven en la foto, tiene una etapa de trituración que permite tratar 600 kilos por hora de residuos, es decir, que en 1 hora y media más o menos yo puedo tener ya toda la capacidad máxima de 1 tonelada de residuo ya cargada y triturada, ¿no? Y lo importante aquí es que nosotros cuidamos, como les mencioné antes, mucho la seguridad del trabajador. Y por ejemplo, en estas máquinas nosotros complementamos con sistemas de izaje de los containers. El operador está acá en la parte, digamos, a nivel del suelo, con su control automático en mano y va activando el izaje y el volteo del container hacia la zona de trituración hasta que se cargan, ¿no? Estos baldes tienen más o menos una capacidad de 120 a 150 litros en volumen, ¿no? Son 100 kilos, 150 kilos de residuo orgánico que puede ser cargado por cada izaje, ¿no? Entonces, ustedes en un par de horas ya tienen toda la capacidad de la trituradora de 1 tonelada y ya simplemente después que todo es triturado pasa a la cámara de fermentación y con otro control ya se activa todo el proceso de fermentación y todo es automático, no se necesita que un personal esté las 24 horas observando el proceso porque, como les menciono, los sensores que, que contiene todo nuestro sistema permite que la máquina paralice cuando ya el proceso está culminado, ¿no? Vamos a ver unos videitos rápidos de cómo trabaja la cámara, la compostera. Este es el área de trituración, ¿no? Ahí como se ve en el video, está entrando, por ejemplo, lechuga, ¿no? Que de repente no ha pasado el control de calidad, ¿no? Ya, así entera demoraría muchísimo en deshidratarse y en descomponerse, ¿no? En cambio, pasando por la trituradora, disminuimos el área superficial para que las bacterias puedan actuar. También ahí van a ver que se pueden ingresar huesos, los huevos de repente podridos, huevos que no se han consumido, etcétera, se pueden también triturar, ¿no? Pollos, huesos, ¿no? Antes de que pase a la cámara de fermentación. Y en el tanque de fermentación ya es donde se da la descomposición de la materia orgánica. Cuando se hace el carguillo por primera vez de los residuos de la compostera,
se utilizan unas enzimas de aceleración del crecimiento de las bacterias. Nosotros las suministramos cuando equipamos, ¿no?, algún campamento de estos biocatalizadores por espacio de un año, ¿no? Luego se pueden obtener fácilmente en el mercado, pero lo interesante aquí es que una vez que ya se tiene el compost producido, nosotros podemos utilizar el mismo compost como para un núcleo formador, ¿no?, del siguiente batch, ¿no? Eso es lo que se hace, y cuando ya un poco se ve que se ralentiza o se disminuye la velocidad de descomposición, se vuelve a agregar un poco más de enzimas para nuevamente acelerar el crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, este sistema, como les menciono, es automático. Aquí un video de uno de nuestros clientes, la empresa Pan American Silver, el campamento Chahuindo. Y esa es la producción ya del compost que se tiene, ¿no? Y como les mencionaba inicialmente, los equipos pueden venir customizados con las, digamos, estándares que cada empresa necesita, ¿no? O sea, se le puede suministrar una máquina estándar, pero también se le puede adicionar algunos controles más con el objetivo de poder evitar cualquier tipo de riesgo al ser humano y al medio ambiente, ¿no? Y así, por ejemplo, ponemos más filtros, ¿no?, para controlar que haya personas que puedan abrir las compuertas cuando el equipo está trabajando, protecciones de sobrevoltaje para que la máquina también no sufra ningún daño, eh, sistemas de relé de seguridad, sensores de seguridad en las puertas, interruptores de arranque seguro. Y como les mencionamos, todo esto se le puede explicar a cada cliente y adecuar el equipo a sus estándares y a sus requerimientos. Esto es un ejemplo del análisis de un compost producido en nuestras máquinas, que como ustedes pueden observar y comparan con algún análisis de fertilizante, tiene una muy buena caracterización en lo que se refiere a contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio y la relación de carbono-nitrógeno. O sea que es, como les menciono, un fertilizante que puede ser directamente utilizado sobre la tierra. Ahora vamos a ver un poco más lo que es el título de nuestro webinar de hoy, ¿no? Los casos de éxito, o sea, cómo se está calculando cuáles son los beneficios del uso de nuestras composteras. Primero, lo que se refiere a la reducción de los gases de efecto invernadero. Ustedes saben que una unidad de transporte va a generar justamente los gases de la combustión de los motores, van a generar un equivalente de CO2, que es la unidad de medida de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los CO2 equivalente. Cuanto más grande sea la unidad de transporte, normalmente más gases de efecto invernadero va a producir y va a afectar más, ¿no?, al cambio climático. Entonces, nosotros, si reemplazamos, digamos, estas unidades de transporte, porque donde se genera el residuo orgánico, colocamos una de nuestras unidades de transformación de residuo a fertilizante o compost, ya no tenemos que transportar ese residuo a un relleno, a un vertedero. Simplemente se trata en el sitio de generación o en un área cercana al sitio de generación, y nosotros podemos calcular que ese transporte que antes de repente lo llevaba, como en este caso del ejemplo, a 88 kilómetros de distancia respecto al punto de generación, porque a 88 kilómetros estaba el relleno y hay otros rellenos que están a mucho más distancia,
que nos han comentado algunas minas que, por ejemplo, no tienen rellenos cercanos y demoran prácticamente un día para llevar sus residuos a donde tienen que disponer, ¿no? Los mismos. Entonces, nosotros podemos evitar eso trabajando con nuestras máquinas composteras y ahí tenemos ya una reducción por no emitir gases al no transportar el residuo al relleno, ¿no? Y lo otro es que ya si nosotros también generamos el compost que les estoy mencionando, la cantidad de producto se reduce a prácticamente el 10% de lo que yo ingresé. O sea, si yo, por ejemplo, ingreso 1000 kilos por día de residuo, finalmente yo voy a tener solamente unos 100 kilos de compost. Y el resto ha sido transformado en los gases que se eliminan ahí, se ha deshidratado y entonces ya es menos la cantidad de material que tengo que transportar y por ende es un transporte más pequeño y la reducción de gases de efecto invernadero por transporte también disminuye considerablemente. Esos son los cálculos que nosotros podemos efectuar para cada caso de cada una de las unidades mineras que necesiten, digamos, ver cómo va a afectar de manera positiva el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Finalmente, nosotros podemos calcular cuánto es lo que puede reducirse en el mes, ¿no? Acá estamos hablando de 480 kilos de CO2 equivalente por mes que se puede llevar al año y vemos cuánto realmente afecta. Esto es poco porque, digamos, el relleno que hemos tomado de ejemplo está a 88 kilómetros, pero como les menciono, cuanto más distante sea, el transporte va a recorrer una distancia más larga y por ende va a emitir más gas de efecto invernadero. Y los beneficios económicos, obviamente, están por varias líneas, ¿no? Una es porque ya no voy a transportar a sitios lejanos, a relleno, no voy a transportar ya el residuo orgánico. También voy a disminuir mis costos porque ya no voy a disponerlo. Cuando ustedes hacen esta disposición de los residuos en los rellenos, ahí se les cobra, ¿no? Por cada metro cúbico o por cada tonelada de residuo que se va a disponer en el relleno. Entonces ya no se va a disponer, ya no se va a llevar a este relleno y eso es un ahorro también para el cliente, ¿no? Y el otro es por la producción del compost. Como ustedes han visto, es de tan buena calidad que incluso se pudiera vender, ¿no? Pero normalmente lo que están haciendo nuestros clientes es utilizarlo para donarlo a las zonas de las comunidades aledañas donde opera cada minera, para que así los campesinos, la gente que se dedica al agro pueda utilizarlo en el enriquecimiento de sus tierras, ¿no? Entonces, tenemos no solamente los beneficios ambientales, sino también los beneficios económicos y sociales, ¿no? Porque esto se puede tomar como un proyecto de responsabilidad social para ayuda a las comunidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este caso de estudio, pues tenemos un ahorro en transporte y por venta de $36.000 al año. Luego hacemos cálculo con respecto a la inversión que vamos a tener tanto de la parte del CAPEX, ¿no? La inversión para la compra del equipo y luego también comparado a los costos operativos y mantenimiento, ¿no? Y con estos cálculos nosotros podemos decir que, por ejemplo, en este caso, una compostera para tratar 1 tonelada por día puede tener un retorno de inversión de 3,8 años, ¿no? Que en realidad sí es un tiempo, digamos, que se puede considerar como muy bueno para los proyectos de inversión, pero acá la visión es que no solamente es un retorno de inversión, sino que ya ustedes van a tener una imagen distinta ante las comunidades. Ya no van a ser una empresa que contribuye a contaminar el medio ambiente, sino que favorece más bien a las comunidades del entorno, ayudándoles a sus actividades de agricultura y otras que desarrollan, ¿no? Y ya no se está produciendo gases de efecto invernadero que afectan realmente a toda la sociedad, ¿no? Entonces son muchos beneficios que pueden ser cuantificados y cualificados con los análisis que nosotros hacemos para cada caso de estudio.
Como ejemplo, tenemos algunas máquinas acá que les mencionamos que ya tienen algunos de nuestros clientes del sector minero, como es la empresa Sauder, que ha adquirido una compostera nuestra de 300 kilos por día. Tecnofil, que es del sector industrial, también una compostera de 300 kilos por día. La empresa Seche, que es una empresa prestadora de servicios, con su grupo Canal, una compostera de 300 kilos por día para trabajar dentro de la empresa Hanoi de producción de gas. La empresa minera Goldfish, que nos ha adquirido una compostera de 1 tonelada por día. Y la empresa Ambipar, que también es una empresa prestada de servicios, que va a trabajar para Minsur con una compostera de 1 tonelada por día. Entonces, son equipos que cada vez se están extendiendo más en uso porque observan la garantía, ¿no? Y que es un proceso efectivo, que si bien en el Perú tal vez recién se está conociendo, ya a nivel internacional sí es bastante usado. Ahora vamos a pasar a lo que son los residuos industriales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en los residuos industriales tenemos muchas formas de poder valorizarlos, de poder reutilizarlos, y es a través de varias operaciones. Una de ellas es la trituración, pero así como existe la trituración, también existe el compostaje, no, perdón, en la compactación, los residuos, podemos hacer, digamos, plantas de segregación, separando los residuos industriales ferrosos de los no ferrosos y ver, como les mencionábamos, todas las cadenas de valor que se le puede dar a cada uno de estos residuos, ¿no? Para que se aprovechen al máximo. Y ahora, si nos enfocamos un poco en la operación de trituración, ¿cuáles son las ventajas del tratamiento, ¿no? Primero, porque vamos a estar dentro de la normativa respecto a la gestión de residuos, porque ya no vamos a utilizar mucha área de disposición dentro de los rellenos de seguridad, rellenos de materiales peligrosos, etcétera, porque como vamos a triturar, vamos a disminuir hasta en un 70 o un 80% de volumen del residuo que antes ocupaba en un relleno, disminuyendo la capacidad y la vida útil del relleno, ¿no? Economía directa, porque obviamente, así como hablamos antes del compostaje, también acá se reduce los costos de transporte y de disposición, porque ya todo el volumen ha sido reducido. Economía indirecta, porque nosotros ya como lo tenemos clasificado y triturado, podemos venderlo a un área siguiente, a una empresa siguiente, ¿no? Bueno, esto de las ventas y el aprovechamiento realmente lo hacen las empresas prestadoras de servicio, que como les mencioné antes, ya están adquiriendo nuestras tecnologías y a las que estamos tratando de apoyar en poder modernizar todos los sistemas de tratamiento de residuos que actualmente existen, ¿no? Por la trituración se pueden tratar los residuos de hospitales, los residuos peligrosos. Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Que lastimosamente en nuestra sociedad muchas veces se tienen medicamentos, entre comillas, contrabandeados, bambeados, porque son ya pasado su periodo de caducidad y sin embargo lo vuelven a revender porque no existe una protección de la marca, ¿no? Entonces, a través de nuestra trituración evitamos que esos materiales se puedan revender, reutilizar cuando ya no son apropiados para el uso. Eso también pasa con los residuos hospitalarios, al reducir el volumen por trituración y luego ya en su disposición final. Y acá que ya les mencioné. Entonces, importante acá ver que en la trituración hay una forma, aparte de la protección de marca, que es la de producir residuos que pueden ser utilizados como combustibles, ¿no? Nosotros tenemos dos siglas que se utilizan mucho en el sector industrial, que son los combustibles derivados de residuos, los CDRs, y los combustibles sólidos recuperados, ¿no? En el caso de los combustibles sólidos recuperados, por ejemplo, si tenemos papeles, cartones, maderas, eso, si son bien segregados, bien clasificados, se pueden utilizar como combustible en un horno, por ejemplo, un horno de una cementera, por ejemplo, ¿no?
pero también hay combustibles que tienen alto poder calorífico, por ejemplo, los que son las llantas o NFUs, neumáticos fuera de uso. Algunos medicamentos incluso tienen alto poder calorífico y después que son triturados y alcanzan un tamaño de partícula adecuada, pueden ingresar a la zona de precalentamiento en un horno nuevamente de gas cementera o en otro tipo de equipos que necesiten un combustible y en vez de utilizar 100% carbón, un porcentaje de ese carbón, que como ustedes saben genera muchos gases de efecto invernadero, son combustibles que sí pues, dañan definitivamente la capa de ozono, puede ser reemplazado parcialmente por estos combustibles que se originan de los residuos, ¿no? De los residuos industriales, previamente clasificados y tratados con esta operación de trituración. Y al respecto de ello, nosotros tenemos también las trituradoras de diferentes capacidades y también que permite tratar distintos tipos de residuos. Por ejemplo, la que ven en pantalla es una trituradora RS30 de la marca UNT, es una marca austríaca, donde los residuos industriales son tratados a través de, digamos, son dos ejes primarios y dos ejes secundarios, con un torque bastante lento que permite trabajar con bastante potencia y triturar el material al tamaño de partícula que va a servir como combustible, ¿no? Más o menos el de fábrica, digamos, viene con una criba o una zaranda de 40 milímetros de tamaño de partícula. Pero también acá, si el cliente necesita, por ejemplo, que el tamaño de partícula del material triturado salga a 20 milímetros, también nosotros podemos hacer que la máquina tenga ese tamaño de partícula con una criba de distinta apertura, ¿no? Lo importante acá también es que se trabaja, me olvidé mencionarlo, en las composteras. Hay clientes en Latinoamérica que, por ejemplo, trabajan con 220 voltios trifásicos. Otras plantas industriales con 480, 440, 380 voltios trifásicos. Las máquinas pueden venir ya desde fábrica con esta potencia, con este voltaje, y por eso nosotros especificamos eso desde un inicio, ¿no? ¿Cuál es el voltaje de operación que tú tienes en el área donde vas a utilizar el equipo? Y nosotros ya desde fábrica ya vamos haciendo que el diseño venga a esas condiciones de trabajo. En altura también, sin problema, ¿no? Igual para las máquinas de trituración. Pueden trabajar en altura sin ningún problema. Si solamente nos conversamos con cada usuario sobre las características con las que trabaja sus condiciones, ¿no? En sitio. Y acá también las cuchillas de la trituradora vienen en material inoxidable, es bastante fácil de operar, se pueden colocar sistemas complementarios de fajas de alimentación y fajas de descarga. Por ejemplo, en esta máquina que ven en la foto es para trabajar con madera, pero en realidad esta máquina de por sí, que es una de las trituradoras, digamos, más pequeñas, pero que también son más versátiles porque se pueden llevar de un sitio a otro donde se generan los residuos, se puede tratar distintos tipos de residuos industriales, ¿no? Pueden entrar chatarra metálica de hasta 4 milímetros de espesor, pueden entrar embalajes de madera, los EPPs en desuso, botellas de plástico, algunos RAEs, ¿no? Pequeños también pueden entrar, ¿no? Estos residuos de los artefactos eléctricos y electrónicos para ser triturados, porque esos son materiales que sí son con bastante poder calorífico y pueden utilizarse como residuos, como combustibles alternos. Y acá ven los distintos tipos de materiales que se pueden trabajar para generar combustible alterno, ¿no? La madera, medicinas que les mencionaba, cartones, las llantas también, obviamente, los NFUs, ¿no? Que están acá. Entonces, nosotros podemos incluso apoyar en diseñar sistemas de plantas completas que permitan segregar el material, separar el tipo de residuo y cada residuo tener su cadena de operación, de tratamiento.
Vamos a ver acá un videíto. Es justo de que vieron ustedes en la foto para que observen el tipo de materiales con los que operan, ¿no? Puede trabajar, como les menciono, con distintos tipos de residuos industriales. Pero vamos a ver el otro. Vamos a ver aquí. Aquí con cables, por ejemplo. El torque y la posición, la orientación que cada cuchilla tiene es la que permite, digamos, jalar todo el material y triturarlo, ¿no? Y son de diferente disposición cada uno de los ejes, ¿no? Como les menciono, los dos primarios y los dos secundarios. Latas, ¿no? Por ahí aerosoles y eso puede ingresar también. Todo con el objetivo, con los distintos objetivos que mencionamos, ¿no? De poder disminuir el volumen de disposición, de transporte, de ya tenerlos preparados para utilizar en una siguiente fase. Ahí hay, por ejemplo, una llanta pequeña, ¿no? Por supuesto que hay equipos que sí permiten trabajar con llantas grandes y de manera continua, ¿no? Este es un ejemplo de que esta trituradora RC30 puede trabajar, pero no de manera continua con las llantas, ¿no? O sea, tiene sus capacidades y obviamente nosotros explicamos a cada cliente, dependiendo de la densidad de cada residuo, cuántos kilos por hora se va a tratar. Por ejemplo, de paquetes de galletas, de paquetes de fideos, frente a, por ejemplo, metales, ¿no? De alambres, cuántos kilos les va a permitir triturar por hora. Esas ratios se los explicamos, ¿no? Ahora, así como hicimos para el compostaje, también se han hecho casos de estudio específico para cuando se utilizan las trituradoras, ¿no? ¿Qué es lo que logras como beneficio, ¿no? Igual acá se calcula cuántos kilómetros dejas de llevar, digamos, de transportar, porque al reducirse el volumen, obviamente, va a ser menos camiones los que lleven tu residuo a tu relleno, ¿no? Entonces, eso va a significar definitivamente una disminución en los gases de efecto invernadero, porque es menos el kilometraje que va a transportar todo tu residuo generado, ¿no? Lo mismo ocurre con la disposición. Al ser menos volumen, también ya pagas por menos metros cúbicos o toneladas de material que vas a disponer en los residuos. Y, y esto pues se traduce en reducción, aquí sí se nota mucho más la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? 2.261 kilos de CO2 equivalente mensuales que ya no vas a generar porque has disminuido el volumen de material que vas a disponer y vas a transportar, ¿no? Y lo mismo se hace ya con los costos de transporte, ¿no? ¿Cuánto es lo que tú ahorras? Se hace el cálculo específico, pero acá también con respecto al costo de las maquinarias y de su operación, de su mantenimiento, se hace el cálculo digamos, el retorno de la inversión, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es menos de 2 años y medio. Y así nosotros tratamos de dar las soluciones específicas para cada cliente. Hemos podido también apoyar, por ejemplo, en el tratamiento de cuando se hace mantenimiento, se generan muchos filtros de aceite usado que no solo ocupan volumen, sino que también tienen un líquido ahí, ¿no? Que debería ser separado. Nuestras máquinas también permiten hacer esto, o sea, compactar la parte que es la chatarra metálica y separarla de lo que es el aceite usado y así de manera separada también disponerlos o reutilizarlos, ¿no? Ese tipo de soluciones tenemos.
tenemos compactadoras de papel, de cartón, de botellas de plástico, y para cada tipo de residuo que se genere, se les puede dar la solución desde la ingeniería, desde el diseño en sí de la planta de tratamiento del residuo, ¿no? Hasta completo el suministro de equipos, el montaje, dejarlo operativo, capacitar al personal en las distintas operaciones y mantenimiento de cada máquina. También certificamos a los operadores con los entrenamientos que les damos en operación y mantenimiento de cada una de las máquinas, tienen sus certificados. Y así, ¿no? Como les mencionamos, tenemos la experiencia, tenemos las disciplinas acá, de todo, ¿no? En mi caso, yo soy ingeniera de procesos con mi maestría en gestión de residuos. También trabajamos con tratamiento de efluentes industriales y tenemos disciplinas en la parte de mecánica, eléctrica, instrumental. Ahora también muy interesante lo que son los sistemas de automatización y la filosofía 4.0 para tener el control realmente de todo nuestro proceso a través de nuestra nube, ¿no? Soluciones que se pueden ir presentando y que esperamos poder explicarles en futuros webinars, pero que estamos seguros que van a dar, digamos, mucha proyección a las empresas para dar soluciones no solo ambientales, sino también de beneficio económico para cada una de ellas, ¿no? Nosotros pensamos que sí estamos haciendo algo de mucha aplicación para poder cambiar la matriz energética de nuestro país, ¿no? Estamos justamente en la tendencia de las energías renovables, ¿no? Convencionales y no convencionales, y obviamente contribuir a disminuir el daño a nuestro sistema climático, ¿no? Y generar nuevas oportunidades de negocio para nuestros clientes y socios, ¿no? En las trituradoras, que es una de las operaciones que les acaba de explicar, tenemos suministrado a Sauder lo que es una trituradora UNTA RC40, un poco más grande que la que ustedes han visto en el video. Y recientemente la empresa Ambipar, prestadora de servicios, también ya adquirió nuestra máquina, la RS60, principalmente para trabajar con los RAES, ¿no? Los residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos. Pero tiene más versatilidad, obviamente. Y también hemos suministrado equipos de compactación para justo lo que les decía, los filtros usados, ¿no? Para separar la parte de la chatarra metálica del aceite usado. Y sí, soluciones para cada tipo de problema con los residuos que ustedes tengan, siéntanse libres de contactarnos y nosotros vamos a hacer, digamos, nuestro mejor esfuerzo para darles la solución conjunta y que ustedes requieren. Y bueno, quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a leer algunas consultas que tenemos aquí. Estas máquinas arrojan un lixiviado. Cuando dice que se puede disponer en la red de alcantarillado, ¿cuáles son los valores o caracterización de esta agua? Muy buena pregunta. Las composteras tienen una cámara de fermentación que trabaja normalmente entre 75 y 80 grados centígrados para fomentar la actividad de las bacterias que degradan la materia orgánica y a la vez también que se utilice esa temperatura para deshidratar, ¿no? Porque a veces entran sopas, ¿no? Menestras, qué sé yo, materiales, residuos orgánicos o más húmedos, digamos, ¿no? No se generan lixiviados porque justamente a esa temperatura se va a ir degradando y se va a ir deshidratando el material. Pero como se genera gases de descomposición de la materia orgánica, nuestras máquinas tienen un sistema de lavado de esos gases. Entonces se conecta la máquina de compostaje a un scrubber o lavador de gases que en contracorriente ingresa agua, en algunos casos con soda cáustica, en algunos casos solamente agua, para poder captar, absorber esos gases y no emitir malos olores. O sea, este lavador de gases es básicamente para evitar que hayan malos olores alrededor de la zona de compostaje.
Y lo que va a pasar es que esta agua cada dos batches, o sea, cada 2 días, ¿no? Porque cada batch normalmente dura 24 horas, va a estar recirculando y cada 2 batches esa agua de lavado de gases va a tener que ser drenada, va a ir a un canal de drenaje. Pero ese líquido que sale de ahí solamente son 5 litros más o menos por cada batch. Y eso que les estoy hablando de las máquinas más grandes, de la de 1 tonelada. Porque normalmente las máquinas de 250 kilos por día para abajo no necesitan el lavador de gases, porque la generación de los gases de mal olor, digamos, no es muy grande. El mismo medio ambiente, el mismo aire circundante, va disipando el gas, ¿no? Pero para las máquinas de mayor cantidad de tratamiento, sí recomendamos el uso de estos lavadores de gases. Y este drenado puede ir de frente al alcantarillado, porque no tiene concentraciones elevadas. Lo que va a captar es el H2S que se genera de un poco de CO2, ¿no? O sea, estos gases de los malos olores. Y esos gases se diluyen en el agua y la concentración es bastante baja y no... Si se tuviera una conexión, una línea de ese drenaje a Supetar, excelente, ¿no? Pero si no, puede ir directamente al alcantarillado. O sea, la respuesta es no hay lixiviados. Excelente. ¿Existen máquinas de menos capacidad, como de 25 a 30 kilos? Sí, la escala es 25 kilos, luego vienen las máquinas de 50, luego vienen las de 100, 150, 250, 300, 500, 750 y 1 tonelada por día. Perfecto. También nos preguntan mucho por los costos. No sé si es que eso prefieres manejarlo a través de tu correo electrónico. Sí, sí, por favor, porque sí, me gustaría que conocieran más al detalle de las cosas complementarias o no que se pueden poner, porque si quieren un equipo básico, obviamente tiene un costo, pero si quieren más estándares de seguridad, sobre todo, entonces eso, pero tampoco no es que sean elevados. Como ustedes han visto, el retorno de la inversión es casi 3 años en lo que es la compostera y menos de 2 años y medio en lo que es las trituradoras, ¿no? Y sí, preferiríamos trabajarlo eso con cada caso específico, por favor. Perfecto. También nos preguntan qué tipo de fuente de energía utilizan. Sí, se utiliza energía eléctrica. Nosotros hemos hecho los cálculos para energía solar, pero debido a los costos que todavía se tienen en lo que es los paneles y todo eso, y como las máquinas trabajan 24 horas, no es recomendable. Saldría un elevado costo si se trabaja con energía solar. Así que si no tienen en la zona energía eléctrica, pueden trabajar con un generador. Excelente. Vamos con un par de preguntas más. ¿Estas máquinas también pueden utilizarse para residuos sólidos municipales? Sí, por supuesto. O sea, siempre que sean residuos orgánicos, o sea, todo lo que se pueda descomponer, ¿no? Pero no puede entrar, por ejemplo, bolsas de plástico que no sean 100% reciclables, no pueden entrar botellas de vidrio, no pueden entrar latas de leche, ¿no? Latas metálicas no pueden entrar. Nada de metal, nada de vidrio, nada de papel, no, eso no puede ingresar a la máquina. O sea, tendría que haber una cierta segregación para evitar que eso ingrese a la máquina, ¿no? Pero si, por ejemplo, perdón, los residuos están contenidos en bolsas 100% biodegradables, sí, sí se puede ingresar. Ahí sí no había problema. Y con Pero respecto a los huesos y verduras crudas de gran tamaño, no hay problema. Como ustedes ven, en la etapa de trituración, nosotros tratamos todo eso. Incluso la máquina, suponiendo que en los residuos no tengan huesos muy grandes o materia cruda grande, tiene otra compuerta para alimentar directamente a la zona de fermentación, ¿no? Pero normalmente, bueno, cuando se producen los residuos, no están separados los huesos de lo que ya está cocido, ¿no? Está todo mezclado, entonces sí suele pasar todo por la trituradora. perfecto. Y vamos con una última pregunta. ¿Qué otra máquina o línea de producción se necesita para el uso eficiente del compostaje?
cuando se tratan más de 2 toneladas de residuos orgánicos? Sí, normalmente nosotros estamos trabajando con las de 1 tonelada. Si son 2 toneladas, se pueden poner dos de 1 tonelada. Pero si hubieran, digamos, más capacidad, por ejemplo, quieres tratar 5 toneladas por día, 10 toneladas por día de residuos orgánicos, nosotros podemos hacer las plantas ya completas. Ahí ya no solamente va a entrar una máquina de compostaje, va a haber una etapa de tratamiento de lixiviados, por ejemplo, como una petar pequeña, va a haber una etapa de deshidratación, va a haber una etapa de segregación. O sea, ahí ya diseñamos una planta completa de tratamiento. Y eso sí, sí, nosotros también lo hacemos. Ya depende Ujú, de cada caso específico y nosotros le damos la solución, en ingeniería principalmente, ¿no? Y después ya se va viendo los equipamientos que se tienen que ir implementando. ujú, perfecto. Y dime, Patricia, ¿cómo hacen para combatir los malos olores? Justo con los lavadores de gases que mencionaba, ¿no? Nosotros todos los gases los captamos a través de un ducto, todo lo instalamos, ¿no? Dejamos instalar el ducto de salida de la compostera, que capta por ventilación todos los gases generados, van a nuestro lavador de gases y ahí en contracorriente con el agua. Cuando hay los permisos de uso de insumos químicos fiscalizados, se mezcla un poco de agua, o sea, sí, en los 5 litros se le agrega 120 gramos aproximadamente de soda cáustica y eso capta mejor los gases. Y esos gases son los que causan malos olores, o sea, no generas nada de gases de malos olores, los captamos todo en el lavador de gases. Perfecto. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Antes de acabar, por favor, acompáñame para dar unos breves anuncios. Quisiera comentarles que ya tenemos disponible la nueva propuesta de membresías 2024 para empresas e instituciones. Ustedes pueden ser parte de la cámara más dinámica del país. Asimismo, el 18 de abril tendremos un networking cóctel a cargo de Fernando Ortiz de Ceballos, gerente de logística de Compañía de Minas Buenaventura, quien nos presentará los planes de compras y contratos para el 2024 de Buenaventura. Y también recordarles que tenemos una plataforma de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados o de sobrestock para maquinarias de minería y construcción. Para más información pueden ingresar a nuestra página web y ahí van a tener toda la información que necesitan y con quién contactarse. Muchas gracias, Patricia, por el webinar tan didáctico del día de hoy y gracias por acompañarnos a los asistentes. Gracias a todos ustedes. Y un último comentario nada más, decirles que ya tenemos nuestros agentes de AmeriCorps en varios países de Latinoamérica, que también pueden contactarlos. Tenemos en México, en Colombia y en Chile, para también poder desarrollar proyectos en esos países. Gracias Solange y a todo tu equipo. No, al contrario, gracias a ti, Patricia. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y gracias, hasta luego.